Bienvenido a la siguiente clase donde vamos a hablar de los conceptos importantes en tratamientos térmicos, entendiéndose como tratamientos térmicos al conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento que se le aplican principalmente a los metales y aleaciones, y estas operaciones de calentamiento y enfriamiento vienen dados con unas condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad y presión. Los tratamientos térmicos tienen la finalidad de modificar las propiedades del material, bien sea física, mecánica o químicas. Y esto es para mejorar sus propiedades como la dureza, resistencia, tenacidad o ductilidad. Vemos aquí lo que ya hemos explicado. Nos está diciendo que modifican las propiedades, que los tratamientos térmicos modifican las propiedades de los materiales, especialmente metales, y eso se logra haciendo cambios en su estructura interna. Entonces, para entender estos procesos es importante conocer conceptos claves como la microestructura, las transformaciones de fase y las curvas de enfriamiento. Este video va relacionado a los ingenieros mecánicos, ingenieros en materiales, en fin, todos aquellos que necesitan conocer más de los materiales. Ahora, estos fundamentos permiten controlar las propiedades mecánicas y químicas del material para aplicaciones industriales específicas. Más adelante vamos a ver la aplicación y los beneficios al conocer este tan importante tema. En el siguiente esquema estamos viendo la representación del general, ¿no?, del tratamiento térmico. Aquí vemos metal o la aleación se calienta, hay un tiempo de permanencia, hay una temperatura controlada, ¿verdad?, la temperatura de permanencia, la temperatura de calor y la temperatura de enfriamiento. Y uno de los tratamientos térmicos es el revenido, que más adelante lo vamos a definir, pero es una operación térmica en el cual se calienta la aleación templada, se va calentando, aquí comenzamos, ¿verdad?, en 0 grados, se va calentando la aleación hasta una temperatura inferior a la de transformación para obtener un estado estructural más estable de la aleación. Aquí entonces estamos modificando su estructura interna. El objetivo pues de esto es eliminar completamente las tensiones internas, que más adelante vamos a ver esta definición también. Lo estoy mostrando de manera general para que veamos la aplicación y allí podamos tener idea y así ver que este tema, que pudiera ser un poquito fuerte por la terminología, lo vamos a explicar de manera más sencilla. Pero ya hablamos que el objetivo de este proceso de tratamiento térmico, es eliminar parcial o completamente las tensiones internas, reducir la dureza y elevar la resiliencia. De manera que aunque la aleación debe alcanzar la temperatura de tratamiento térmico, que es la T máxima, el horno debe tener en su atmósfera una temperatura TH, algo mayor, que garantiza el régimen térmico deseado a la pieza para obtener una temperatura uniforme en todo el volumen de la misma. Aquí entonces una explicación muy general de este diagrama. Continuamos entonces explicando pues los diferentes conceptos, ya que en el mundo de los tratamientos térmicos estos conceptos son fundamentales para entender cómo se modifican las propiedades de los materiales, especialmente los metales. Y como primera parte vemos microestructura y sus componentes. Cuando hablamos de la microestructura, se refiere a la estructura interna de un material tal como se observa a través de un microscopio. Los tratamientos térmicos buscan alterar esta microestructura, es decir, tamaño y forma de los granos, fases presentes, etc.,
para conseguir las propiedades deseadas. Continuamos entonces viendo los conceptos clave o los componentes clave relacionados con la microestructura. Y vamos entonces a definir la primera, el grano. Cada uno de los cristales que forman la estructura del metal, su tamaño influye en la resistencia y ductilidad. En estudios anteriores, previos, que es ciencia de los materiales, diferentes actores definen las diferentes estructuras cristalinas. Bueno, continuamos entonces a ver el segundo concepto o componente clave de este concepto mayor, que es la microestructura, y tenemos la fase. La fase, una región del material con una estructura cristalina y composición química uniforme. Los tratamientos térmicos pueden favorecer la formación de diferentes fases. Y los boles de granos, interfase entre los granos. Su área total afecta la resistencia del material. Cuando hablamos entonces de modificación de la microestructura del material, del metal o la aleación, se está refiriendo al grano, a la fase, a los boles de grano, y todo tiene que ver, ¿verdad? Una pequeña modificación tiene que ver con las propiedades del material, como aquí se menciona, la resistencia, la ductilidad. Todo esto, una pequeña modificación, mejoramos, ¿verdad?, el metal a través de tratamientos térmicos. Continuamos entonces con la explicación y vamos entonces a entrar en las transformaciones de fases y diagramas. Importante es transformaciones de fases. Muchos tratamientos térmicos se basan en los cambios que ocurren en la estructura cristalina de un material al calentarse o enfriarse a ciertas temperaturas. Entonces, estos cambios en la estructura se conocen como transformaciones de fases. Estamos explicando de manera sencilla para que logremos entender. Diagrama de fases es la herramienta esencial que muestra las fases estables de una aleación a diferentes temperaturas y composiciones. Es decir, esto es esencial para entender el comportamiento del acero. Aquí vemos un ejemplo. La austenita se transforma en ferrita, perlita, martensita o vainita, determinando las propiedades finales. Comenzamos entonces a seguir definiendo las curvas de enfriamiento, tiempo, temperatura y transformación, triple T. Y enfriamiento continuo, transformación, CCT. Estas curvas TTT son diagramas que indican cuándo comienzan y terminan las transformaciones de fase de un acero a diferentes temperaturas y tiempos de enfriamiento. Es decir, indican tiempo y temperatura para transformaciones de fase durante enfriamiento isotérmico. Curvas enfriamiento continuo, transformación son vitales para determinar la velocidad de enfriamiento necesaria para obtener una microestructura específica y por lo tanto las propiedades mecánicas deseadas. Entonces muestran transformaciones durante enfriamiento continuo, vital para controlar la microestructura. La importancia: determinan velocidad de enfriamiento para obtener martensita dura o perlita dúctil, ajustando propiedades mecánicas. Es decir, ¿verdad?, de manera sencilla, un ejemplo: un enfriamiento rápido puede formar martensita, que viene siendo un material muy dura y frágil, mientras que un enfriamiento lento del material, pues por supuesto, o de la aleación, puede formar perlita, que es más blanda y dúctil.
Todo va dependiendo, ¿verdad? Por eso es que se controla el tiempo, la temperatura, entre otras. Continuamos entonces hablando de los conceptos de tiempo, temperatura, transformación. Y primero, como vimos en el diagrama, aquí lo vemos aquí bajito, ¿verdad? Primero se calienta la aleación o el material para formar austenita uniforme. Después en proceso, está de reposo, lo calentamos. Luego el material se enfría a temperatura constante. Luego viene la transformación. La austenita cambia a perlita o vainita según tiempo y temperatura. Eso depende de lo que deseamos tener. Más dúctil, menos dúctil, más resistente, menos resistente, entre otras propiedades más. Y el control de propiedades se ajustan fuerza y dureza mediante el tiempo de mantenimiento. Un ejemplo sencillo, lo que se logra con estas curvas: tiempo, temperatura y transformación, ¿verdad? Aquí vemos. Continuamos entonces hablando de los conceptos temperatura de austenización y velocidad de enfriamiento. Estamos haciendo énfasis en esto para que logremos de una manera u otra entender el proceso de los tratamientos térmicos. Vemos la primera es austenización, ¿verdad? Temperatura de austenización. El acero se calienta hasta formar austenita homogénea. Entonces la temperatura de austenización es la temperatura a la que el acero se calienta para formar austenita. La fase de alta temperatura que sirve como base para muchas otras microestructuras que se obtienen mediante enfriamiento controlado. La temperatura de austenización es crítica y depende de la composición del acero. Velocidad de enfriamiento es la rapidez con la que se enfría un material desde la temperatura de tratamiento. Tiene un impacto enorme en la microestructura final y las propiedades. Aquí vemos el diagrama aquí bajito para que nos recordemos siempre de este proceso. Diferentes medios de enfriamiento son el agua, el aceite, aire, hornos. Proporcionan diferentes velocidades de enfriamiento, dependiendo si lo quiero más frío, dependiendo de cómo yo vaya, qué es lo que yo requiero. Entonces, porque la velocidad de enfriamiento también determina la formación de fases como martencita o perlita. Todo va a depender del requerimiento o de las propiedades que yo deseo del material al final. Propiedades mecánicas, ¿verdad? ¿Cómo se hallan las propiedades mecánicas? Controlando la velocidad de enfriamiento, se ajusta dureza y resistencia. Ahora, ¿qué es un diagrama TTT? Temperatura, tiempo y transformación. Es una guía para predecir transformaciones en función del tiempo y la temperatura. Temperatura y tiempo. Volvemos a explicar la temperatura de austenización y velocidad de enfriamiento. Temperatura de austenización, temperatura a la que el acero se calienta para formar austenita, base para otras microestructuras. Y esto depende de la composición del acero y es crítica para el éxito del tratamiento. Éxito, importante. Estamos repasando otra lámina de repaso. Y la velocidad de enfriamiento es la rapidez con que se enfría el material tras el tratamiento, afecta la microestructura final. Ya en la lámina anterior habíamos visto los diferentes medios de enfriamiento que viene siendo el agua, el aceite, aire y hornos. Ahí está, agua, aceite y hornos, en la cual cada uno de estos medios proporcionan diferentes velocidades de enfriamiento. Los diferentes medios de enfriamiento es agua, aceite, aire y horno, en los cuales estos proporcionan diferentes velocidades de enfriamiento.
controlando la dureza y la ductilidad del material. Tensiones residuales. ¿Qué son las tensiones? Son las tensiones internas que permanecen tras eliminar fuerzas externas. Es decir, son tensiones internas que permanecen en un material después de que se han eliminado las fuerzas externas que las causaron. Entonces, los tratamientos térmicos pueden inducir o aliviar estas tensiones. Lo cual es importante para la integridad y el rendimiento de los componentes. Está aquí la importancia. Afecta integridad y rendimiento de los componentes industriales. Vamos a ver entonces los diferentes tratamientos térmicos y lo vamos a definir. Tenemos el revenido. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a aceros previamente endurecidos, generalmente martensíticos, para reducir su fragilidad y aliviar tensiones internas, a la vez que se mantiene una dureza adecuada. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se hace? Se realiza calentando el acero a una temperatura inferior a la de austenización y luego enfriándolo a una velocidad controlada. El recocido es otro tratamiento térmico que se utiliza para ablandar el material, mejorar su ductilidad, aliviar tensiones internas y refinar su estructura de grano. ¿Cómo se hace este proceso? Implica calentar el material a una temperatura específica, mantenerlo allí durante un tiempo determinado y luego enfriarlo lentamente. Existen diferentes tipos de recocido: total, isotérmico, de recristalización, entre otros. Aquí vemos los puntos: ablanda el material, mejora ductilidad, refina la estructura de grano mediante calentamiento y enfriamiento lento. Y el normalizado es otro tratamiento térmico aplicado principalmente a aceros para refinar su estructura de grano y mejorar su maquinabilidad y tenacidad. ¿En qué consiste? Consiste en calentar el acero a una temperatura superior a la de austenización y luego enfriarlo al aire. Cada uno de estos tratamientos térmicos juega con la temperatura, con el tiempo, y dependiendo de lo que yo deseo lograr de material, lo voy a aplicar. Vamos a ver otro: endurecimiento superficial, conocido también como temple superficial. Son tratamientos que buscan aumentar la dureza y resistencia al desgaste de la superficie de un componente, manteniendo un núcleo más blando y tenaz. Por eso es que el objetivo es aumentar dureza y resistencia al desgaste en la superficie, manteniendo núcleo tenaz. Repitiendo ya lo que dije. Esto se logra con las siguientes técnicas: la cementación, que adiciona carbono a la superficie o adición de carbono a la superficie; nitruración, incorporación de nitrógeno; y carbonitruración y temple por inducción o llama. Aplicaciones. Esto se aplica cuando se requieren componentes o materiales que requieren resistencia superficial
y durabilidad prolongada. Aquí presentamos un resumen de los tratamientos térmicos y sus aplicaciones industriales. Como primer punto, tenemos el control preciso. Seleccionar y controlar tratamientos térmicos es clave para obtener propiedades específicas y materiales. Ya hemos visto varios procesos de tratamientos térmicos y cada tratamiento térmico persigue un objetivo. Optimización. Debemos de comprender conceptos como microestructura y transformaciones que permitan optimizar los procesos industriales. Aplicaciones. Desde maquinaria hasta componentes críticos, los tratamientos térmicos mejoran durabilidad y desempeño. Feliz día para todos los que hemos llegado al final de este video, en donde de una manera general pudimos estudiar este tema de tratamientos térmicos, esperando vernos con este tema en un segundo video. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tus comentarios, el cual nos ayudarán a continuar haciendo videos que sirvan de guía de estudio para cada uno de los estudiantes.